decir, la Constitución no es rígida, la Constitución más bien es flexible y da para una interpretación adecuada. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, continuando con los temas de derecho constitucional que hemos venido trabajando en esta plataforma de YouTube, vamos a tratar un tema que hemos titulado Principios y métodos de interpretación constitucional. Este tema lo vamos a tratar bajo la óptica del recientemente fallecido profesor doctor Román Duque Corredor, una persona versadísima en todo lo que es el derecho constitucional y el derecho administrativo, magistrado, abogado, académico, autor de varios libros, entre ellos uno que para mí es fundamental en todo lo que es el conocimiento del derecho constitucional, titulado Temario de Derecho Constitucional y Derecho Público. También publicó en el año 2020 un curso de Derecho Procesal Constitucional y en este último particularmente hace referencia a una serie de cuestiones relacionadas con la interpretación constitucional desde el punto de vista de sus principios y de los métodos a aplicar. Con este tema comenzamos un nuevo segmento en este canal de Estrados, presentando obras determinadas de un autor en específico, comenzando en esta oportunidad con el profesor Duque Corredor. El profesor Duque Corredor tenía una visión muy clara, muy precisa en relación a cómo se hace la interpretación constitucional y partía de un esquema muy simple: valores, principios y normas. Hay valores superiores en la Constitución, como es el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos define como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Esos valores a su vez se decantan en una serie de principios lógicos, principios constitucionales, principios que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo de la Carta Fundamental, y esos principios a su vez se transforman en reglas. Por ejemplo, cuando hablamos de principios, si nos trasladamos al aspecto procesal, tenemos que son la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el principio del debido proceso y la instrumentalidad del proceso. Eso a su vez se transforma en una serie de normas, como por ejemplo la competencia de la Sala Constitucional, de la forma en que se va a aplicar el control concentrado y el control difuso de la Constitución, entre otras. Es decir, teniendo esa noción básica, primaria, fundamental de lo que son los valores, lo que son los principios y lo que son las normas, se puede llegar a una interpretación adecuada del texto constitucional como tal. Señalaba el profesor Duque Corredor que en el siglo XX y particularmente en algunas décadas, en la década de los años 20 del siglo pasado, la interpretación se hacía bajo esquemas muy específicos: la interpretación gramatical, la histórica, la sistemática y la teleológica o finalista. La interpretación gramatical, darle a la ley el sentido propio de sus palabras y la conexión de ellas entre sí. La histórica, ver qué pasó, qué aconteció, cómo sucedió un determinado hecho en algún momento y que tenga relevancia desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, la interpretación que hizo la Sala Constitucional del artículo 350, es decir, del principio de la desobediencia civil, tiene que ver con el aspecto histórico. Incluso fue muchísimos siglos atrás
y buscó a Juan Jacobo Rousseau, ideólogo de la Revolución Francesa, para darle sentido, interpretación. Que se puede estar de acuerdo con esa interpretación o no, es otra cosa, pero a través de un método histórico planteó cómo debía interpretarse el artículo 350. La interpretación sistemática, que es sencillamente la Constitución es un todo, desde el artículo 1 hasta la última disposición transitoria. Todo está encadenado, todo está concatenado, una cosa con la otra. El artículo 334 tiene que ver con el artículo 2. ¿Por qué? Porque el artículo 2 habla de un principio de justicia y el artículo 334 habla del control difuso y del control concentrado de la constitucionalidad. Es decir, hay una simbiosis, hay una unión, hay una conectividad entre todo lo que son los dispositivos constitucionales. Y el principio teleológico finalista, que es el de buscar una interpretación útil, una interpretación válida, una interpretación eficaz a las normas constitucionales. Pues bien, el profesor Duque hablaba de principios, y cuando hablaba de principios establecía, por ejemplo, los que son los relativos a la armonización, la corrección funcional, la eficacia normativa y la función integradora. La armonización, ¿qué significa? El lograr lo que él denominaba la teoría del balanceo, es decir, establecer un justo equilibrio entre una cosa y otra. Al momento de interpretar pueden haber situaciones distintas, disímiles, que puedan resultar contradictorias, que puedan resultar contrapuestas una que la otra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de armonizar, tratar de llevar eso a un balance adecuado para lograr establecer el núcleo esencial de lo que se está buscando. Solo así, mediante ese criterio armónico, es que puede darse una interpretación efectiva, en este caso, del texto constitucional. El principio de la corrección funcional, que señala que la interpretación debe resguardar el equilibrio entre la estructura del Estado y la distribución de funciones y competencias. En muchísimas oportunidades hemos visto que hay discusiones, incluso la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo contempla, un recurso judicial de controversias constitucionales, y es cuando los diferentes órganos del Estado, mayores o menores o de igual jerarquía, presentan algún tipo de controversia, presentan algún tipo de disquisición, presentan alguna disrupción entre lo que son las funciones de uno y de otro, porque las asumen o las niegan. Entonces, él dice aquí que lo que hay que buscar es una corrección funcional, es decir, que la norma está para que funcione adecuadamente, para que en caso de que haya esa discusión se busque cuál es el órgano que realmente es competente o que tiene mayor posibilidad de aplicar funcionalmente la norma en cuestión. También habla de otro principio, que es la eficacia normativa, en el cual señala que la interpretación debe dar preferencia a aquello que le permita extraer consecuencias jurídicas de aplicación inmediata. Es decir, la interpretación constitucional no es un mero ejercicio teórico. La interpretación debe tener un sentido de eficacia, un sentido de utilidad, un sentido práctico. Lo otro quedará para los libros de texto, lo otro quedará para las discusiones académicas, pero al interpretar la norma, a los operadores de justicia interpretar una norma constitucional, sencillamente tienen que buscar cuál es la eficacia de la norma, cuál es la finalidad. Por eso hablábamos hace un momento de ese método teleológico o finalista. Pues bien, esto se enmarca allí, eficacia normativa. Y la otro principio que debe tener en cuenta es el de la función integradora. Los principios, las normas, las regulaciones, todas deben integrarse, todas son parte de un conjunto. Por eso se habla de una interpretación sistemática, para darle la imagen de conjunto, la realidad no individual sino colectiva, agrupada, para que pueda ser efectiva. Señalaba el profesor Duque que la interpretación debe contribuir con la agregación y se deben preferir las interpretaciones que tiendan a mantener la unidad de la sociedad. Algo más práctico que eso sencillamente no puede
existir. Entonces, ¿qué son los principios? Los principios son modos de indicadores, parámetros para seguir, formas que señalan el camino a tener en cuenta. Siempre el principio debe estar allí y debe irse aplicando. Y repito, cuando habla de principios, habla de armonización, corrección funcional, eficacia normativa y función integradora como tal. Pues bien, no es solamente principios, sino también hay que hablar de métodos. Los métodos que son la forma de utilizar los principios, la forma de llevar a cabo la funcionalidad del principio como tal. Y los métodos pueden variar, métodos pueden ser distintos. Y cuando el profesor Duque hablaba de métodos, habla de la progresividad, de la razonabilidad, del tópico problemático, del científico espiritual y del hermenéutico concretizador. Vamos a referirnos brevemente a cada uno de estos. Progresividad. La norma se dicta en tiempo pasado, pero debe ir creciendo con el tiempo. La interpretación se debe ir desarrollando. Por eso se dice que la Constitución es un árbol vivo, que nace, crece, tiene ramas, tiene frutos, tiene hojas, se va desarrollando en el tiempo y va cambiando su contextualización, va siendo una firme idea que crece con el tiempo y que se va desarrollando. Señalaba el profesor Duque que la interpretación debe ser flexible y adaptarse a los tiempos y circunstancias. Es la Constitución viviente. Eso es lo que ha permitido, por ejemplo, en España, cuando se habla de interpretación viva, de interpretación progresiva, establecer, por ejemplo, algo que algunas personas critican, pero que es una realidad, el matrimonio igualitario. Darle un sentido, darle una razón, porque es una realidad. Tal vez hace 20 años atrás, 50 años atrás, era una cuestión que ni siquiera se discutía, pero a medida que la sociedad avanza, también las leyes deben avanzar junto con ella. Y cuando hablamos de las leyes, no es crear nuevas leyes, sino interpretar adecuadamente las leyes que ya existan. El principio de la razonabilidad, que también tiene que ver con el principio de la racionalidad, que en Venezuela lo ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 1806 del 10 de noviembre del año 2008. Toda interpretación debe ser razonable, no pueden permitirse absurdos o arbitrariedades o resultados irracionales. La Sala Constitucional que ha dicho, los jueces tienen que ser racionales, es decir, actuar apegados a la ley, aunque hay situaciones que le permiten crear el derecho, crear la norma, es lo que se llama la jurisdicción normativa. Está bien, entonces van a ser racionales, apegados a la ley, pero también tienen que ser razonables. ¿Qué significa la razonabilidad? Si la interpretación de la norma va a favorecer a un individuo en particular en contra de un colectivo, la interpretación no debe ser esa. La interpretación a aplicar debe ser la que favorezca al colectivo. ¿Por qué? Volvemos a lo que indicamos al principio. El valor es el estado democrático y social de derecho y de justicia, y cuando hablamos de social, lo que se trata es de privilegiar al colectivo por encima de lo particular. Otro método que él señalaba es el método tópico problemático, es decir, los operadores de justicia cuando van a interpretar la Constitución, cuando lo crean conveniente, cuando se les ocurra, cuando por un ejercicio intelectual o de otra naturaleza o simplemente literario quieren hacerlo, no. Deben hacerlo cuando existe un problema a solucionar. Hay un tópico que requiere una solución, hay un problema que requiere ser remediado y ese remedio va a ser la mejor interpretación de la Constitución que se pueda dar. Allí señala el profesor Duque que hay que crear interpretaciones a base de las diferentes soluciones, tópicos,
para una cuestión que resulte en la ley y en base a un problema o caso concreto. Eso no es otra cosa sino la argumentación jurídica. En un juicio no solamente argumentan las partes, sino que también tienen que argumentar los jueces. Y justamente ese es el método tópico problemático. ¿Cuáles son las premisas de esto? Su carácter práctico, su carácter abierto, fragmentario y determinado e indeterminado, la importancia de los tópicos y el servir de guía. Va a ser un parámetro para que se siente un precedente, para que se siente un criterio que vaya a seguir. Por eso la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, cuando es de la Constitución, es vinculante. ¿Por qué? Porque resuelve un problema solucionando dando un remedio a una situación particular. Entonces va a servir de guía, va a servir de precedente como tal. El método científico espiritual, según el cual la Constitución debe entenderse no solo como el Estatuto de Organización del Estado, sino como un medio para la participación de los ciudadanos en ese Estado. ¿Qué significa esto? Que es una Constitución en todo caso democrática y social, es decir, estatuto de la organización del Estado y también de los grupos que la integran, porque el Estado no es solamente los gobernantes, sino por eso se prevén situaciones como los referéndums para que haya participación de la nación. ¿Qué debería ser un Estado? Que esos referéndums fueran más continuos, más frecuentes que esporádicos. Por supuesto que sí, hay que oír a la opinión de la colectividad para tratar de resolver asuntos de importancia nacional y de seguir el mejor criterio. Por eso habla él de un método científico y espiritual. Y método hermenéutico concretizador, que es sencillamente la hermenéutica no es otra cosa que la interpretación de los textos jurídicos. ¿En base a qué? En base a conceptos, en base a premisas, en base a doctrinas, contrastando y concretizando, que es lo más importante, una situación para que la norma se adecue a la realidad social como tal. En conclusión, en base a todas estas cuestiones que hemos expuesto, la interpretación constitucional acoge el principio de la unidad. La interpretación debe ser armónica y debe tener una tendencia sistemática, sin excluir las interpretaciones que conduzcan a privar de eficacia algunos de sus preceptos. Es decir, la Constitución no es rígida. La Constitución más bien es flexible y da para una interpretación adecuada. Se debe aplicar el principio de la eficacia normativa, es decir, toda interpretación debe ser útil como tal. La interpretación constitucional por el principio de esa función integradora se debe entender que es más extensa que la interpretación de la ley. Por eso, al interpretar la ley, se debe buscar también cuál es la interpretación de la Constitución que dio paso a esa norma o que dio origen a esa norma, para hacerla integral, para hacerla más completa. Y el intérprete debe tener en cuenta los propósitos del preámbulo de la Constitución. Es decir, la Constitución no surge en el artículo 1, sino que va del preámbulo en adelante. Dentro de ese preámbulo, y lo explicábamos cuando el tema del Esequibo, que establece el preámbulo, que somos una nación de paz, una nación pacífica, que debe establecer la feliz convivencia entre las naciones. Pues bien, eso debe privar cualquier órgano en cualquier órgano de justicia para una interpretación adecuada de la Constitución, tener en cuenta lo que dice el preámbulo. Ya para ir concluyendo, es menester señalar que el profesor Duque Corredor era una persona con una vocación religiosa bastante profunda, y en muchas de sus obras, por ejemplo, cita al santo Juan Pablo II,
de uno de sus libros, en este caso el temario de Derecho Constitucional, tomamos esta cita. Dice: solo en los sistemas donde se considere como valor absoluto a la persona en su dignidad y libertad, la competencia del Estado se limita a garantizar su reconocimiento jurídico y protección, de modo que el bien común que debe promover el Estado solo se realiza plenamente cuando todos los ciudadanos se sientan seguros de los derechos que le corresponden por su dignidad y que le permiten sentirse como seres libres. Juan Pablo II. Este es un criterio absolutamente cierto, fundamental cuando estudiamos derechos humanos. La dignidad humana. La dignidad humana es la base de toda interpretación constitucional. Es un pilar fundamental para esto. Pues bien, con esta disertación quisimos rendir un pequeño homenaje a la memoria del doctor Duque Corredor y señalar, dar pauta para lo que es la interpretación constitucional. La interpretación constitucional no debe ser la interpretación clásica, ajustada o rígida del siglo XX. Ya en el siglo XXI estamos hablando de una interpretación más amplia, regida por valores, principios y normas. Gracias por su atención.